que vemos ahora son las mismas de antes, y como hicieran nuestros antepasados más remotos y desde el principio de los tiempos, hemos tratado de ponerle un rostro sobrehumano al cosmos. Alguna vez nos hemos parado a observar el cielo y nos hemos preguntado lo mismo. ¿Habrá alguien ahí fuera que nos esté mirando desde arriba? En el antiguo Egipto es Ra, el dios Sol. Los antiguos griegos pueblan el cielo con centenares de dioses y diosas a quienes describen en su literatura como seres más allá de la tierra. Además les dan nombres y formas humanas a las constelaciones. Sagitario, el arquero. Orión, el cazador. Hércules, el héroe. Después está esa enorme bola blanca suspendida en el cielo que parece ejercer una enorme influencia sobre la Tierra. Afecta a las mareas, a la siembra e incluso a nuestras emociones. También a ella le atribuimos cualidades humanas. Es el hombre de la luna. Existen indicios de que desde hace ya 2000 años hemos tratado de comunicarnos con ellos. En las altiplanicies peruanas se han encontrado gigantescos dibujos en el suelo, algunos de más de 3,2 kilómetros de diámetro, solo observables desde el aire. Pero las líneas Nazca han sido creadas por un pueblo primitivo para quien la posibilidad de volar ni siquiera existe como idea. ¿Podría haber sido esto la primera pancarta de bienvenida de la Tierra a unos extraterrestres? En el siglo XVI la invención del telescopio cambia muchas cosas y nada. La realidad se confunde con el mito y la superstición, pero la incipiente ciencia de la astronomía solo hace aumentar nuestra convicción de que no estamos solos. A la cabeza de esta disciplina encontramos a Nicolás Copérnico, el astrónomo polaco. Copérnico en el siglo XVI fue quien situó al Sol en el centro en lugar de la Tierra. Esto reemplaza nuestra visión geocéntrica del mundo por una heliocéntrica. Lo que quiere decir, en cuanto al concepto de vida extraterrestre, que la Tierra es ahora un planeta como otro cualquiera y que los planetas se convierten en tierras potenciales. La pregunta que surge en este momento es, ¿cuánto se parecerán a la Tierra todos esos planetas? La literatura y la pintura son las primeras en intentar responder a esta pregunta. Estas son las obras más tempranas de lo que en su día llamaremos ciencia ficción. Mientras los soñadores interpretan el cosmos a través de su arte, los científicos exploran los cielos con lentes cada vez más potentes y cálculos más exactos. Para 1850 hemos descubierto 5 planetas, las manchas solares y un satélite de Marte. En 1877, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli mira por su espejo y observa algo que asombrará e inspirará al mundo. Alegó haber visto unas líneas rectas que recorrían la superficie de Marte a las que llamó canali, es decir, canales. Esto dio mucho que pensar. Ya no solo que tal vez tuviéramos compañía ahí fuera, sino que podría hallarse bastante cerca de nosotros, a tan solo 56 millones de kilómetros de distancia en el planeta rojo. Sin embargo, la mera posibilidad es suficiente para encender la imaginación de los científicos y soñadores de todo el mundo. En 1865, el francés Julio Verne publica De la Tierra a la Luna, anunciando lo que sería una realidad un siglo más tarde. Los primitivos viajeros estelares de Verne son lanzados al espacio con un enorme cañón en la costa de Florida. A principios del siglo XX, H.G. Wells escribe su novela First Man in the Moon, que trata del encuentro de unos primitivos astronautas con una avanzada raza de criaturas parecidas a insectos. En 1902, el director de cine francés Georges Méliès inaugura el género cinematográfico de ciencia ficción con una película de 16 minutos llamada El viaje a la luna. Sus criaturas del espacio son humanoides con cabezas de pollo y pinzas de langostas. Mientras escritores y directores de cine imaginan la vida en otros planetas, un astrónomo en los Estados Unidos cree estar a punto de confirmarlo. Se llama Percival Lowell. Muchos astrónomos dudaron de sus descubrimientos porque no era astrónomo. En realidad había estudiado matemáticas. Seguramente pensaría, vosotros no habéis visto lo que yo he visto. Tengo las pruebas, venid y mirad por mi telescopio. Desde que era niño, a Percival Lowell le había fascinado la astronomía, pero siempre había sido un pasatiempo. Hacia 1893 lo encontramos convertido en un empresario próspero de Boston, Massachusetts. Entonces, Lowell lee un artículo sobre los canales marcianos de Schiaparelli y su vida cambia para siempre.
Deja apartados sus negocios y se dedica por completo a la astronomía. Empieza a estudiar el planeta rojo. En 1895 publica sus primeros descubrimientos en Mars, un libro que se convertiría en un bestseller. Ciertamente, vemos indicios de la existencia de seres más avanzados que nosotros. Aunque estas observaciones sorprendan de entrada, en realidad no tienen nada de raro. En 1896, Lowell construye su propio observatorio en el lugar más elevado y oscuro al que puede llevar su telescopio de 66 centímetros, en Flagstaff, Arizona. Mientras los vaqueros recorren a caballo el lejano oeste, Percival Lowell está buscando vida en Marte. A finales del siglo XIX, Percival Lowell, el magnate convertido a astrónomo, adquiere fama nacional al realizar la sorprendente afirmación de que ha observado estructuras artificiales en el planeta Marte. No todo el mundo puede ver a simple vista estos intrincados rasgos, y para percibir los detalles más pequeños es necesario un ojo experto y agudo. Estos son los canales marcianos. Lowell especula que los canales fueron construidos por los marcianos para transportar agua desde los casquetes polares hasta el ecuador marciano. La teoría de que los canales los habían construido seres inteligentes no fue aceptada por la mayoría de los miembros de la comunidad científica. Durante muchos años se burlaron de él. Pero Lowell pasa miles de horas en su observatorio dibujando minuciosos bocetos de todo lo que ve por su telescopio. Después convierte los dibujos en mapas y a continuación en globos marcianos. Guardamos varias cosas en los archivos. Están todos sus papeles de trabajo y todos sus manuscritos. Los mapas, los globos, todo esto es un verdadero tesoro, al igual que este observatorio. Y creo que hay que tratarlo como tal. La época de Lowell sirve de estímulo a otros científicos y la investigación extraterrestre toma otro rumbo. Si nosotros podemos verlos, alegan los científicos, tal vez entonces ellos nos vean también. A finales del siglo XIX, el matemático Carl Friedrich Gauss propone plantar enormes franjas de trigo en la estepa siberiana en forma de un enorme triángulo recto. Esto sería un signo ineludible de vida inteligente en la Tierra si alguien lo observara desde el espacio exterior. El astrónomo austríaco Gilson von Dittrau sugirió un plan que consistía en excavar una red de canales de 1,5 kilómetros en el desierto del Sáhara y luego prenderles fuego para hacer señales a nuestros parientes marcianos. En Francia, el científico Charles Crow insta a su gobierno a construir un espejo gigante para reflejar la luz solar hacia Marte. Sin embargo, las ideas más brillantes proceden una vez más de los Estados Unidos. El descubrimiento reciente de las ondas de radio en 1887 estaba transformando todas las ramas de la ciencia. La idea de que algo o alguien pudiera recibir nuestros mensajes o enviarnos uno propio implicaba que ahora teníamos la posibilidad de comunicarnos con otros mundos. Este era el sueño de Nikola Tesla, un físico e ingeniero serbio afincado en los Estados Unidos. Hacia 1899 Tesla estaba realizando experimentos en Colorado Springs, y fue durante esos experimentos que creyó haber detectado una señal. No publicó nada de esto hasta 1901, porque se dio cuenta de que desataría una polémica. Pero en 1901 publicó un pequeño artículo llamado Talking with the Planets, en el que predecía que este tema iba a ser uno de los tópicos de mayor interés del siglo XX. En 1901 Tesla escribe lo siguiente: las señales que he venido observando podrían deberse a un control de inteligencia. Cada vez estoy más convencido de que he sido el primer ser humano en escuchar un mensaje de bienvenida de un planeta a otro. El anuncio de Tesla recibe mucha publicidad, pero en los círculos académicos la idea de comunicarse por radio con el espacio exterior es acogida casi unánimemente con escepticismo, incluso con sarcasmo. Harían falta 2 décadas más para que se volviera a retomar la idea de la comunicación interplanetaria, lo que sucedía gracias a otro pionero de la radio, Guglielmo Marconi. Ya en 1919, Marconi creía haber detectado una señal, otra vez de radio de Marte. La noticia estuvo en las páginas del New York Times durante 1919 y la década de 1920. No tenemos ni la más mínima prueba de su origen. Son sonidos, puede que señales, no lo sabemos. Al final, incluso Marconi perdió el interés, y todos los puntos y rayas que había recibido el italiano siguieron siendo un misterio. Otros continuaron pensando que tal vez pudieran significar algo.
Uno de estos hombres es el astrónomo David Todd. Su especialidad son los eclipses solares, pero en la década de 1920 Todd empieza a interesarse vívidamente en la posibilidad de que los marcianos puedan comunicarse con la Tierra a través de ondas de radio. Ya en 1909 a Todd se le ocurrió enviar un globo por encima de la atmósfera y utilizar un aparato de radio desde allí para detectar posibles señales de Marte. David Todd pensaba que si situaba unos receptores radiotelegráficos muy sensibles en la atmósfera, lejos de obstáculos, las señales a Marte y procedentes de Marte se recibirían muchísimo mejor. El 29 y 30 de agosto de 1924, Marte se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, lo que según Todd proporciona las condiciones óptimas para la comunicación con el planeta rojo. Solicita al ejército estadounidense que cierre todas sus transmisiones de radio en la zona de Washington durante un corto espacio de tiempo. Por extraño que parezca, el ejército accede. El jefe de operaciones navales envía un despacho a las estaciones de radio bajo su mando, pidiéndoles que eviten cualquier comunicación innecesaria y se mantengan a la escucha por si se detecta cualquier señal extraña. Una vez que Todd enciende su aparato de radio, de hecho se reciben varias señales extrañas en varios lugares. Pero el fenómeno más extraño tiene lugar gracias al invento de otro científico que trabaja con Todd. C. Francis Jenkins había inventado una versión primitiva de una televisión, la llamada máquina de transmisión continua de fotomensajes de radio. Durante el experimento de Todd, Jenkins registra lo que se describe como una curiosa representación gráfica de un fenómeno de radio. Le salió una imagen de algo parecido a una cara, pero Jenkins era más conservador que Todd y dijo que no creía que se tratara de nada relacionado con Marte. Pero Todd, siempre queriendo ir más allá, en cierto modo al estilo de Lowell, dijo que tal vez sí procedieran de allí. Ahora tenemos información registrada que podemos estudiar. Y quién sabe, hasta que no la hayamos estudiado no sabremos de dónde proceden estas imágenes. Pero lo importante es que las tenemos. La representación gráfica tiene 9 metros de largo por 15,24 centímetros de ancho. Algunos ven el perfil de un hombre. Otros, la posibilidad de que se trate de un código marciano que los extraterrestres esperan que descifremos. A continuación entregan la mitad de la película a William Friedman, el jefe de criptografía del ejército de los Estados Unidos. Friedman se había hecho famoso por haber descifrado una serie de comunicados en clave de los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Pero si había algún mensaje oculto en esa señal, Friedman falleció antes de descifrarlo. Se halló la película entre sus documentos privados después de su muerte. El hombre que tantos códigos había descifrado aparentemente se vio superado por este. En las décadas de 1930 y 1940, los científicos no dejaban de descubrir nuevos mundos extraños. Continuamente se barajaba la posibilidad de que alguno de ellos estuviera habitado. Por su parte, Hollywood se encargaba de mostrarnos qué aspecto podrían tener los extraterrestres que llegaran a la Tierra. Su versión era bien distinta y nos presentaba a alienígenas que parecían asumir la personalidad de los tiempos. En 1947, un piloto del Servicio Forestal de los Estados Unidos, llamado Kenneth Arnold, estaba sobrevolando el estado de Washington cuando ve lo que describe como discos voladores. Unos días más tarde, en una conferencia de prensa, el ejército de los Estados Unidos parece confirmar la posibilidad de una invasión alienígena en Roswell, Nuevo México. Ha nacido la era de los ovnis. Las autoridades civiles y militares no tardan en recibir miles de llamadas de personas que dicen haber avistado un platillo volante. El cine y la televisión echan más leña al fuego, difundiendo ideas de que seres de otros planetas han visitado la Tierra siempre y lo siguen haciendo. Se había declarado la Guerra Fría y la gente tenía miedo de cosas en el cielo porque después de todo podría tratarse de aviones soviéticos que vinieran a bombardearnos. Además, si estábamos a punto de poder enviar un cohete al espacio, también era posible que los alienígenas pudieran enviarnos uno aquí. Y el público acabó interpretando lo que veía en el cielo como algo alienígena y probablemente hostil. Desde el principio, el ejército de los Estados Unidos participa de este fervor. En 1947 se sabe que las fuerzas aéreas han lanzado el llamado Proyecto Libro Azul para investigar a los ovnis, aunque se lleva a cabo secretamente.
Al final saldría a la luz, pero en 1969 se daría por concluido con la afirmación de la aviación de que no existen pruebas tangibles de que los ovnis sean una amenaza para la seguridad nacional. We've been able to explain them as hoaxes, as erroneously identified friendly aircraft, as meteorological or electronic phenomena. It does not contain any pattern of purpose or of consistency that we can relate to any conceivable threat to the United States. Pero entre los astrónomos, la posibilidad de la comunicación con otros mundos se mantiene viva, alimentada no por la obsesión de los ovnis, sino por pruebas científicas. El astrónomo pionero Edwin Hubble ha demostrado que hay otras galaxias más allá de la Vía Láctea y que el universo está en constante expansión. Esto abre posibilidades infinitas para la vida inteligente en otros planetas. En 1948, Hubble está instalado en el telescopio más grande del mundo, el de Monte Palomar de California. Hubble está convencido, según una cita textual, de que muchos de estos planetas deben ser aptos para la vida. Surgen nuevas preguntas acerca de cómo determinar de forma científica la existencia de vida inteligente en otra parte de la galaxia. Una de estas preguntas nace a raíz de la llamada paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi la planteó un físico italiano llamado Enrico Fermi allá por 1950. Fermi se preguntaba algo muy simple: ¿dónde están? Es decir, si hay tantas civilizaciones inteligentes en el espacio exterior, ¿por qué no las vemos aquí en la Tierra? Si uno piensa en la escala temporal que opera en el universo, he aquí que tenemos un universo de 1200 o 1500 millones de años. Por lo tanto, deberían haber poblado ya la galaxia. Tal vez, empiezan a preguntarse algunos astrónomos estadounidenses, no sea un gran ojo en el cielo lo que necesitamos, sino una gran oreja. Es la nueva astronomía, aquella que postula que los cuerpos celestes irradian energía a lo largo del espectro electromagnético de muchas formas aparte de la óptica. Una nueva generación de astrónomos, entre ellos Frank Drake, se dedican de lleno a estudiar esa teoría. Son los pioneros del futuro SETI, es decir, el proyecto del gobierno de Estados Unidos para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Era muy joven cuando empecé a interesarme por descubrir vida en el espacio. Tendría unos 8 años cuando mis padres me dijeron que había otros planetas. Fue toda una revelación. Me quedé fascinado con el hecho de que existieran otros mundos, tal vez como la Tierra, y me preguntaba, ¿habrá criaturas que los habiten? Y si es así, ¿serán como nosotros? ¿Cuál será su historia? Pensaba que sería toda una aventura descubrir a todas esas criaturas. En 1960, después de doctorarse en la Universidad de Harvard, Drake acepta un puesto en el Observatorio Astronómico de la Radio Nacional en Green Bank, al oeste de Virginia. Estoy seguro de que no estamos solos. Por supuesto, es una afirmación muy atrevida. La gente dice, ¿pero cómo puedes decir eso? Bueno, pues lo puedo decir porque, primero, hay 400.000 millones de estrellas en nuestra galaxia y una gran parte de ellas son como nuestro Sol. Las circunstancias que produjeron todo esto fueron circunstancias muy normales, de manera que lo que sucedió aquí tiene que haber sucedido en otros lugares. Y si esto no te convence, pues hay otros 100 millones de galaxias. Así que no hay duda de que hay vida en algún lugar del universo, incluso vida inteligente. Durante su estancia en Green Bank, Drake se dispone a probar su teoría. Junto a otros compañeros empieza a utilizar un radiotelescopio de 13,5 metros para localizar señales a 1420 MHz, o lo que es lo mismo, a una frecuencia marcador o en el punto de encuentro del átomo de hidrógeno. Drake bautiza su proyecto con un nombre poco corriente. Se me ocurrió llamarlo Ozma porque el lugar que intentábamos encontrar era una tierra lejana, de muy difícil acceso y poblada por extraños y exóticos seres. En la primavera de 1960 se conectan los receptores de Ozma. Inmediatamente, el equipo de Drake obtiene resultados. Era el primer día del proyecto. Llevábamos muchas horas observando nuestro primer objetivo, la estrella Tau Ceti, y entonces enfocamos el telescopio a Epsilon Eridani, la segunda estrella objetivo. Casi inmediatamente oímos algo que nunca habíamos oído antes en todos los años de nuestra investigación. Se trataba de una señal que sonaba como... Era el tipo de señal que se había dicho recibiríamos si otro mundo tratara de comunicarse con nosotros. Mi primer pensamiento fue, ¿así de fácil? ¿No hay más que ir a la primera estrella y encender el aparato? No sabíamos muy bien qué hacer.
A continuación enfocan a otro punto, pero cuando vuelven al anterior ya no logran localizar la señal de nuevo. Varias semanas más tarde localizan una señal similar a la primera. En este momento se descarta la posibilidad de que se trate de interferencias de radio procedentes de otro transmisor de la Tierra. OZMA suscitaría un gran interés durante 1961. La Academia Nacional de Ciencias celebra una conferencia en Green Bank para evaluar la posibilidad de comunicación con otros mundos. En este momento, Frank Drake revela una ecuación que situaría la búsqueda de extraterrestres a la cabeza de la investigación científica. La ecuación calcula el número de civilizaciones que podría haber habido o hay en el espacio. La ecuación determina el valor de n, que representa el número de civilizaciones de nuestra galaxia que tienen el potencial para comunicarse por radio. Es una forma de cuantificar las posibilidades que tenemos de recibir un mensaje del espacio exterior. Según Drake, las posibilidades matemáticas son muy buenas. La ecuación de Drake es una atrevida fórmula que conmociona hasta los cimientos al serio mundo de la astronomía. Influirá enormemente en el trabajo de un joven astrónomo llamado Carl Sagan, pero para el ciudadano de a pie no existe. Este prefiere que sus buscadores de alienígenas vayan vestidos con brillantes trajes plateados. En 1961, John Glenn se convierte en el primer norteamericano en describir una órbita completa alrededor de la Tierra y en ver al planeta desde un punto de vista extraterrestre. Así comienza la era espacial. Y por primera vez en la historia, el público observa cómo la ciencia se va pareciendo cada vez más a la ciencia ficción. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. La carrera espacial ha empezado, y al igual que nuestros antepasados más remotos, el objeto de nuestro deseo es también la Luna. El 21 de julio de 1969 lo logramos. Go ahead, Mr. President. This is Houston out. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. Pero Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins no están solos ahí arriba. Los investigadores de la vida extraterrestre habían lanzado al espacio una serie de sondas no tripuladas anteriormente. La misión era tomar fotografías y reunir información, aunque algunas contenían también un mensaje especial dirigido a los extraterrestres. Un mensaje no muy distinto al que podrían encerrar los dibujos de las altiplanicies peruanas. It is now okay to talk about intelligent life elsewhere, whereas a decade or two ago it wasn't okay. It was considered too speculative to be worth any investment of time. Nunca sabremos si el mensaje de Sagan fue recibido por alguien más allá de las estrellas. En 1974, investigadores no oficiales de platillos volantes anuncian que poseen pruebas de que la aviación tiene 12 cuerpos alienígenas en la base de las Fuerzas Aéreas Wright-Patterson, en Dayton, Ohio. Esto inicia un debate que se prolongará durante muchos años. Las imágenes de extraterrestres de la ciencia ficción de la década de los 50 se ven reforzadas por los programas televisivos y las películas. Se disparan las ventas de libros de ciencia ficción. Lo que la mayoría ignora es que un científico auténtico, Frank Drake, que acaba de estrenar su nuevo observatorio de Puerto Rico, intenta realmente establecer contacto. En 1974 enviamos un mensaje de 3 minutos de 1679 caracteres desde el observatorio de Arecibo. Se trata de una especie de música cósmica y llegará a formar parte de la cultura popular algún día, influyendo en el clásico Encuentros en la tercera fase. Pero en 1974 es una novedad. Cuando se decodifica adecuadamente, se forma una imagen que empieza con un sistema numérico y termina con la fórmula química de una molécula de ADN, la molécula básica de la vida en la Tierra. Es un bosquejo del aspecto de un ser vivo para que vean cómo somos y que básicamente somos primates. Después, debajo de eso, está el dibujo del telescopio, el Arecibo, que es el que ha enviado el mensaje apuntando a un punto. Las dimensiones están escritas a un lado. No solo les decimos el nombre del telescopio que ha enviado el mensaje, sino que la información que incluimos les da una medida de lo avanzado de nuestra tecnología, ya que es el telescopio más potente que tenemos. 3 años después de enviar el mensaje al espacio, se recibe una respuesta. En el Observatorio de Radio de la Universidad del Estado de Ohio, Jerry Eman se encuentra en el panel de control de un receptor de radio al que llaman la Gran Oreja, y que es uno de los aparatos de escucha del sistema SETI del gobierno.
Mi trabajo era verme todos los listados del ordenador en busca de algo interesante. Algo por encima de 4 era sin lugar a dudas interesante. Esta señal era de 30. Era tan potente, unas 5 o 6 veces más potente que cualquier otra señal que hubiéramos recibido en el pasado, que me quedé completamente atónito. Escribí inmediatamente en el margen del listado un wow entre admiraciones. Entre una serie de números arbitrarios aparecía una extraña serie de letras. ¿Qué querría decir 6EQUJ5? Es posible que fuera una interferencia, pero con las características de una verdadera señal. Es cierto que nadie sabía qué era, y que no basta con que se produzca una vez. Es como si mi vecino me dice que ha visto un fantasma, pero cada vez que vamos a su casa no aparece. Pues lo siento, el haber visto un fantasma una vez no prueba en absoluto la existencia de fantasmas. SETI sigue vigilando. Durante la década de 1980, los científicos se convierten en protagonistas de la historia. La búsqueda de vida extraterrestre inteligente va despertando gradualmente el interés y el apoyo de la comunidad científica internacional. SETI se convierte en una prioridad en el presupuesto nacional y los fondos federales, que a principios de los 70 ascendían a unos cuantos cientos de miles de dólares, se convierten en más de 10 millones de dólares a principios de los 90. Pero entonces, el 12 de octubre de 1992, irónicamente en el 105º aniversario del descubrimiento de América por Colón, el Congreso recorta el presupuesto para el programa SETI y en menos de un año cierra definitivamente el grifo. Después de más de 15 años y de 60 millones de dólares empleados en investigación y desarrollo, SETI desaparece. Tantos recursos malgastados. Fue una gran vergüenza para el Congreso, de hecho para todo el país. El resto del mundo se echaba las manos a la cabeza diciendo: ¿cómo es posible que los norteamericanos, que están tan avanzados en cuestiones científicas y tecnológicas, hayan hecho semejante barbaridad? Fue un error del gobierno. Creo que Estados Unidos se quedó atrás, y todavía lo está en este campo. Y la verdad es que merecía la pena emplear tanto dinero en tratar de responder a una pregunta tan importante. Una pregunta que implicaba averiguar nuestra situación en el universo. SETI se ve obligada a mendigar subvenciones en el sector privado. En 1993 se convierte en el Instituto SETI de Mountain View, California, una sociedad sin ánimo de lucro. Bill Hewlett y David Packard, de los ordenadores, proporcionan el germen financiero. Gordon Moore, cofundador de Intel, y Paul Allen, cofundador de Microsoft, escriben sendos talones por valor de $1 millón. El instituto lanza el muy acertadamente llamado Proyecto Fénix, ya que sin duda SETI se había elevado de sus propias cenizas. Cuando tengamos la certeza de que compartimos el universo con otras criaturas inteligentes, cambiará profundamente nuestro punto de vista. Pero puede que esto no pase inmediatamente. Pero no cabe duda de que intentamos realizar nuestra búsqueda de inteligencia extraterrestre de una forma totalmente científica, como se haría cualquier otra investigación empírica. ¿Qué puesto ocupa la ciencia ficción en todo esto? Carl Sagan se inspira en la doctora Tartar para dar vida a la astrónoma de Contact, el libro que más adelante inspiraría una película protagonizada por Jodie Foster. En ella, unos astrónomos reciben y decodifican una señal de una inteligencia extraterrestre procedente de más allá de nuestra galaxia. Es posible que la realidad no se encuentre lejos del nuevo puesto de escucha de SETI, el antiguo cuartel general de Frank Drake, el radiotelescopio de Arecibo. Lo mejor de mi trabajo es cuando tengo que ir al observatorio. Arecibo es un observatorio muy especial y único en el mundo. El tamaño de las instalaciones hay que verlo para creerlo. No se puede apreciar realmente en los vídeos o desde lejos. Tienes que estar allí, o bien a 150 metros por debajo o en lo más alto, para darte cuenta de las dimensiones tan enormes. Una vez en el interior, con este enorme equipo de escucha, nada más importa. Los ordenadores de Arecibo escanean continuamente millones de frecuencias de radio en busca de esa peripatética señal que emane del espacio exterior. Tartar estaba en su terminal informática una noche de 1998 con otro astrónomo de SETI, Seth Shostak, cuando creyeron que lo habían encontrado.
Captamos una señal que durante un rato nos pareció interesante. Ni Jill Tarter ni yo decíamos mucho, pero no nos perdimos detalle de lo que estaba sucediendo. Cuando pasa el primer filtro, bueno, pues no es la primera vez que eso pasa. Pero cuando pasa el segundo, eso sí que no pasa tantas veces. Y entonces empiezas a sentirte realmente intrigada. Está claro que se te pasa por la cabeza. ¿Y si esto es lo que esperábamos? Porque nadie espera que eso suceda en ese preciso instante. Te coge desprevenido. Y eso te hace pararte y pensar por un momento, ¿cómo voy a reaccionar a esto? Y si es esto, ¿qué voy a hacer después? Es un poco inquietante. En mi caso no tuve muchas de esas sensaciones de las de Dios mío, ya está, que confirmaran lo que realmente estaba pasando. Desgraciadamente, en cada caso, resultó que nuestra propia tecnología nos había jugado una mala pasada. Pero nadie ha abandonado aún. Con gran optimismo, SETI ha establecido una serie de protocolos en caso de que ET llame alguna vez a casa. Una de las normas es: asegúrate de que la señal que has detectado es realmente extraterrestre. Eso es lo primero. Hay que confirmarlo. Hay que estar completamente seguro. Y segundo, hay que informar inmediatamente a todo el mundo. De hecho, la información sobre la existencia de una tecnología extraterrestre es patrimonio del mundo y no tenemos la intención de mantenerlo en secreto. Durante siglos, los astrónomos han enfocado sus telescopios hacia el cielo, preguntándose qué estaría pasando en todas esas estrellas y planetas lejanos. El universo es un lugar inmenso, no hay más que levantar la vista al cielo y ver todas esas galaxias para darse cuenta del lugar que ocupamos en el cosmos. Pero los telescopios de Tierra tienen sus limitaciones, por lo que desde 1964 y desde las primeras misiones del Mariner hemos tratado de acercarnos a ellos en lugar de quedarnos esperando a que sean ellos los que se aproximen. La primera parada, Marte. En 1965, un cohete Atlas envía la sonda espacial Mariner 4 a un viaje de 7 meses y de 520 millones de kilómetros a Marte. El Mariner 4 envía las primeras imágenes de cerca de un planeta que no es el nuestro. Desde hacía tiempo sabíamos que había agua, que tenía una atmósfera más densa y que era muy parecido a la Tierra, así que tal vez hubiera vida allí también. El Mariner 4 nos ha proporcionado unas cuantas imágenes breves pero fascinantes de Marte. Las dos misiones del Mariner 6 y 7 de 1969 enfocan sus cámaras a las desconcertantes zonas polares del planeta. Los casquetes polares blancos no son hielo de agua sino de dióxido de carbono. Las manchas negras no es vegetación, es polvo en suspensión moviéndose. En 1971, cuando el Mariner 9 empieza a trazar una órbita geosincrónica alrededor de Marte, se convierte en la primera nave espacial norteamericana que da una vuelta completa a un planeta que no sea la Tierra. En menos de 5 años, nos paseamos por el suelo del planeta rojo, si bien por control remoto. El asunto de si hay vida en Marte o en cualquier otro planeta de nuestro sistema solar o fuera de este afecta a nuestra posición en el universo. Una cosa es pensar en un universo donde somos los únicos, donde somos la única vida en el universo, y otro bien distinto es aquel donde hubiera vida. En 1976, el Viking 1 y 2 transmiten a la Tierra una serie de imágenes del enorme paisaje marciano. Las dos sondas realizan pruebas en el suelo en busca de indicios de vida marciana. La información que nos transmitió el Viking despertó mi más vivo interés. Una nave que aterriza en Marte en busca de vida y no encuentra absolutamente nada. Todo el mundo está muerto, no hay nada allí. Y sin embargo se dan todos los elementos necesarios para la vida. Así que pensé, qué cosa más rara. Es como que todas las luces estuvieran encendidas pero no hubiera nadie en casa. Una vez más, esta prueba real de que existe vida fuera de la Tierra se ve eclipsada de alguna manera por el deseo del público de mezclar ciencia con ficción científica. El interés del público se centra en esto: una estructura aparentemente artificial en la superficie de Marte que guarda un asombroso parecido con un rostro humano. Nos gustaría pensar que se trata de algo más, y durante un tiempo lo creemos. Sin embargo, no son más que un montón de rocas fotografiadas al atardecer marciano. Mientras tanto, en la Tierra, se produce otro descubrimiento que sacude literalmente a la comunidad científica.
En 1984, científicos del gobierno descubren en la Antártida un pequeño meteorito. Tiene forma de patata y procede de Marte. En 1995, cuando observan al microscopio al ALH 84001, se descubren restos de materia orgánica que podrían indicar la presencia de vida en el pasado. El equipo del Centro Espacial Johnson cree haber encontrado fósiles en este fragmento. No sabemos con seguridad si estos fósiles son de Marte, pero esta es una de las razones que nos hacen pensar que la vida pudo pasar de Marte a la Tierra o viceversa. El 4 de julio de 1997, el Pathfinder de la NASA aterriza en Marte. Cuanto más profundicemos en nuestro conocimiento de Marte, más pruebas podremos encontrar de que una vez hubo vida allí. Hay dos posibilidades. Una es que vamos a Marte y encontramos fósiles y vida, y resulta que es un tipo de vida como la nuestra. Pero el escenario más interesante sería ir a Marte y encontrar fósiles y pruebas de que hubo vida allí. Encontrar bioquímica marciana en los restos marcianos, en sus materiales orgánicos, y que al compararlo con nosotros, resulte que estamos ante verdaderos alienígenas, que son un tipo de vida diferente. Sería el segundo génesis de la vida. En el fondo siempre he pensado que somos demasiado conservadores. Sin embargo, si te paras a examinar la biología de la Tierra, te das cuenta de que una de las características esenciales de la vida es su oportunismo, su adaptabilidad. Pero nosotros, con nuestra forma conservadora de pensar, tendemos a decir, la vida solo puede existir en planetas como la Tierra. Pero me apuesto lo que sea a que nos vamos a encontrar con mundos donde la vida no sigue las leyes que nosotros conocemos. ¿En qué momento se arroja la toalla? Cuando llevas en esto 10 o 20 años, es fácil decir, vale, se acabó, no están ahí. Pero por supuesto la respuesta es no. Solo porque no los hayas encontrado no quiere decir que no estén ahí. Han pasado más de 100 años desde que Percival Lowell especulara acerca de la vida en Marte. Y aunque parece ser que en Marte jamás existió la avanzada civilización que Lowell había profetizado, nos ha dejado un legado inquebrantable en cultura popular y ciencia. Lowell se equivocó en los detalles, pero tenía razón al plantear la gran pregunta y no se equivocó al elegir el planeta. Tuvo razón al decir que la búsqueda de vida es lo más interesante del estudio de las estrellas o cuando vamos al espacio. Y tenía razón al suponer que Marte sería el primer planeta que nos iba a proporcionar respuestas con sentido. Creo que el espíritu de Lowell sigue vivo hoy en día en científicos como nosotros, que consideramos a Marte como el planeta más interesante, aparte de la Tierra, en cuanto a la historia de la vida. Justo antes de su muerte prematura en 1916, Percival Lowell observó lo que pensó era un noveno planeta en el sistema solar. No se equivocaba. En 1930, los astrónomos del Observatorio Lowell confirmaban la existencia del planeta X. Y para honrar la memoria de este visionario, lo bautizaron con el nombre de Plutón, tomando las iniciales P y L de Percival Lowell. Se puede usar su telescopio y a unos 10 metros de la puerta principal está su mausoleo. Ahora por fin se encuentra en espíritu y sigue mirando por su telescopio y vigilándonos para que sigamos por el camino que él quería y cuidando de su telescopio. La búsqueda de vida extraterrestre continúa. No hemos resuelto la misma pregunta que siempre nos hemos planteado. ¿Estamos solos? Pero hasta que no haya una señal inequívoca e innegable de la existencia de otra civilización, o hasta que no encontremos nosotros mismos pruebas biológicas, debemos continuar nuestra labor de búsqueda.
la segunda estrella objetivo. Casi inmediatamente oímos algo que nunca habíamos oído antes en todos los años de nuestra investigación. Se trataba de una señal que sonaba como... Era el tipo de señal que se había dicho recibiríamos si otro mundo tratara de comunicarse con nosotros. Mi primer pensamiento fue, ¿así de fácil? ¿No hay más que ir a la primera estrella y encender el aparato? No sabíamos muy bien qué hacer. A continuación enfocan a otro punto, pero cuando vuelven al anterior ya no logran localizar la señal de nuevo. Varias semanas más tarde localizan una señal similar a la primera. En este momento se descarta la posibilidad de que se trate de interferencias de radio procedentes de otro transmisor de la Tierra. OZMA suscitaría un gran interés durante 1961. La Academia Nacional de Ciencias celebra una conferencia en Green Bank para evaluar la posibilidad de comunicación con otros mundos. En este momento, Frank Drake revela una ecuación que situaría la búsqueda de extraterrestres a la cabeza de la investigación científica. La ecuación calcula el número de civilizaciones que podría haber habido o hay en el espacio. La ecuación determina el valor de n, que representa el número de civilizaciones de nuestra galaxia que tienen el potencial para comunicarse por radio. Es una forma de cuantificar las posibilidades que tenemos de recibir un mensaje del espacio exterior. Según Drake, las posibilidades matemáticas son muy buenas. La ecuación de Drake es una atrevida fórmula que conmociona hasta los cimientos al serio mundo de la astronomía. Influirá enormemente en el trabajo de un joven astrónomo llamado Carl Sagan, pero para el ciudadano de a pie no existe. Este prefiere que sus buscadores de alienígenas vayan vestidos con brillantes trajes plateados. En 1961, John Glenn se convierte en el primer norteamericano en describir una órbita completa alrededor de la Tierra y en ver al planeta desde un punto de vista extraterrestre. Así comienza la era espacial. Y por primera vez en la historia, el público observa cómo la ciencia se va pareciendo cada vez más a la ciencia ficción. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. La carrera espacial ha empezado, y al igual que nuestros antepasados más remotos, el objeto de nuestro deseo es también la Luna. El 21 de julio de 1969 lo logramos. Go ahead, Mr. President. This is Houston out. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. Pero Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins no están solos ahí arriba. Los investigadores de la vida extraterrestre habían lanzado al espacio una serie de sondas no tripuladas anteriormente. La misión era tomar fotografías y reunir información, aunque algunas contenían también un mensaje especial dirigido a los extraterrestres. Un mensaje no muy distinto al que podrían encerrar los dibujos de las altiplanicies peruanas. It is now okay to talk about intelligent life elsewhere, whereas a decade or two ago it wasn't okay. It was considered too speculative to be worth any investment of time. Nunca sabremos si el mensaje de Sagan fue recibido por alguien más allá de las estrellas. En 1974, investigadores no oficiales de platillos volantes anuncian que poseen pruebas de que la aviación tiene 12 cuerpos alienígenas en la base de las Fuerzas Aéreas Wright-Patterson, en Dayton, Ohio. Esto inicia un debate que se prolongará durante muchos años. Las imágenes de extraterrestres de la ciencia ficción de la década de los 50 se ven reforzadas por los programas televisivos y las películas. Se disparan las ventas de libros de ciencia ficción. Lo que la mayoría ignora es que un científico auténtico, Frank Drake, que acaba de estrenar su nuevo observatorio de Puerto Rico, intenta realmente establecer contacto. En 1974 enviamos un mensaje de 3 minutos de 1679 caracteres desde el observatorio de Arecibo. Se trata de una especie de música cósmica y llegará a formar parte de la cultura popular algún día, influyendo en el clásico Encuentros en la tercera fase. Pero en 1974 es una novedad. Cuando se decodifica adecuadamente, se forma una imagen que empieza con un sistema numérico y termina con la fórmula química de una molécula de ADN.
la molécula básica de la vida en la Tierra. Es un bosquejo del aspecto de un ser vivo para que vean cómo somos y que básicamente somos primates. Después, debajo de eso, está el dibujo del telescopio, el Arecibo, que es el que ha enviado el mensaje apuntando a un punto. Las dimensiones están escritas a un lado. No solo les decimos el nombre del telescopio que ha enviado el mensaje, sino que la información que incluimos les da una medida de lo avanzado de nuestra tecnología, ya que es el telescopio más potente que tenemos. 3 años después de enviar el mensaje al espacio, se recibe una respuesta. En el Observatorio de Radio de la Universidad del Estado de Ohio, Jerry Eman se encuentra en el panel de control de un receptor de radio al que llaman la Gran Oreja, y que es uno de los aparatos de escucha del sistema SETI del gobierno. Mi trabajo era verme todos los listados del ordenador en busca de algo interesante. Algo por encima de 4 era sin lugar a dudas interesante. Esta señal era de 30. Era tan potente, unas 5 o 6 veces más potente que cualquier otra señal que hubiéramos recibido en el pasado, que me quedé completamente atónito. Escribí inmediatamente en el margen del listado un wow entre admiraciones. Entre una serie de números arbitrarios aparecía una extraña serie de letras. ¿Qué querría decir 6EQUJ5? Es posible que fuera una interferencia, pero con las características de una verdadera señal. Es cierto que nadie sabía qué era, y que no basta con que se produzca una vez. Es como si mi vecino me dice que ha visto un fantasma, pero cada vez que vamos a su casa no aparece. Pues lo siento, el haber visto un fantasma una vez no prueba en absoluto la existencia de fantasmas. SETI sigue vigilando. Durante la década de 1980, los científicos se convierten en protagonistas de la historia. La búsqueda de vida extraterrestre inteligente va despertando gradualmente el interés y el apoyo de la comunidad científica internacional. SETI se convierte en una prioridad en el presupuesto nacional y los fondos federales, que a principios de los 70 ascendían a unos cuantos cientos de miles de dólares, se convierten en más de 10 millones de dólares a principios de los 90. Pero entonces, el 12 de octubre de 1992, irónicamente en el 105º aniversario del descubrimiento de América por Colón, el Congreso recorta el presupuesto para el programa SETI y en menos de un año cierra definitivamente el grifo. Después de más de 15 años y de 60 millones de dólares empleados en investigación y desarrollo, SETI desaparece. Tantos recursos malgastados. Fue una gran vergüenza para el Congreso, de hecho para todo el país. El resto del mundo se echaba las manos a la cabeza diciendo: ¿cómo es posible que los norteamericanos, que están tan avanzados en cuestiones científicas y tecnológicas, hayan hecho semejante barbaridad? Fue un error del gobierno. Creo que Estados Unidos se quedó atrás, y todavía lo está en este campo. Y la verdad es que merecía la pena emplear tanto dinero en tratar de responder a una pregunta tan importante. Una pregunta que implicaba averiguar nuestra situación en el universo. SETI se ve obligada a mendigar subvenciones en el sector privado. En 1993 se convierte en el Instituto SETI de Mountain View, California, una sociedad sin ánimo de lucro. Bill Hewlett y David Packard, de los ordenadores, proporcionan el germen financiero. Gordon Moore, cofundador de Intel, y Paul Allen, cofundador de Microsoft, escriben sendos talones por valor de $1 millón. El instituto lanza el muy acertadamente llamado Proyecto Fénix, ya que sin duda SETI se había elevado de sus propias cenizas. Cuando tengamos la certeza de que compartimos el universo con otras criaturas inteligentes, cambiará profundamente nuestro punto de vista. Pero puede que esto no pase inmediatamente. Pero no cabe duda de que intentamos realizar nuestra búsqueda de inteligencia extraterrestre de una forma totalmente científica, como se haría cualquier otra investigación empírica. ¿Qué puesto ocupa la ciencia ficción en todo esto? Carl Sagan se inspira en la doctora Tartar para dar vida a la astrónoma de Contact, el libro que más adelante inspiraría una película protagonizada por Jodie Foster. En ella, unos astrónomos reciben y decodifican una señal de una inteligencia extraterrestre procedente de más allá de nuestra galaxia. Es posible que la realidad no se encuentre lejos del nuevo puesto de escucha de SETI, el antiguo cuartel general de Frank Drake, el radiotelescopio de Arecibo. Lo mejor de mi trabajo es cuando tengo que ir al observatorio.
Arecibo es un observatorio muy especial y único en el mundo. El tamaño de las instalaciones hay que verlo para creerlo. No se puede apreciar realmente en los vídeos o desde lejos. Tienes que estar allí, o bien a 150 metros por debajo o en lo más alto, para darte cuenta de las dimensiones tan enormes. Una vez en el interior, con este enorme equipo de escucha, nada más importa. Los ordenadores de Arecibo escanean continuamente millones de frecuencias de radio en busca de esa peripatética señal que emane del espacio exterior. Tarter estaba en su terminal informática una noche de 1998 con otro astrónomo de SETI, Seth Shostak, cuando creyeron que lo habían encontrado. Captamos una señal que durante un rato nos pareció interesante. Ni Jill Tarter ni yo decíamos mucho, pero no nos perdimos detalle de lo que estaba sucediendo. Cuando pasa el primer filtro, bueno, pues no es la primera vez que eso pasa. Pero cuando pasa el segundo, eso sí que no pasa tantas veces. Y entonces empiezas a sentirte realmente intrigada. Está claro que se te pasa por la cabeza. ¿Y si esto es lo que esperábamos? Porque nadie espera que eso suceda en ese preciso instante. Te coge desprevenido. Y eso te hace pararte y pensar por un momento, ¿cómo voy a reaccionar a esto? Y si es esto, ¿qué voy a hacer después? Es un poco inquietante. En mi caso no tuve muchas de esas sensaciones de las de Dios mío, ya está, que confirmaran lo que realmente estaba pasando. Desgraciadamente, en cada caso, resultó que nuestra propia tecnología nos había jugado una mala pasada. Pero nadie ha abandonado aún. Con gran optimismo, SETI ha establecido una serie de protocolos en caso de que ET llame alguna vez a casa. Una de las normas es, asegúrate de que la señal que has detectado es realmente extraterrestre. Eso es lo primero. Hay que confirmarlo, hay que estar completamente seguro. Y segundo, hay que informar inmediatamente a todo el mundo. De hecho, la información sobre la existencia de una tecnología extraterrestre es patrimonio del mundo y no tenemos la intención de mantenerlo en secreto. Durante siglos, los astrónomos han enfocado sus telescopios hacia el cielo, preguntándose qué estaría pasando en todas esas estrellas y planetas lejanos. El universo es un lugar inmenso, no hay más que levantar la vista al cielo y ver todas esas galaxias para darse cuenta del lugar que ocupamos en el cosmos. Pero los telescopios de Tierra tienen sus limitaciones, por lo que desde 1964 y desde las primeras misiones del Mariner hemos tratado de acercarnos a ellos en lugar de quedarnos esperando a que sean ellos los que se aproximen. La primera parada, Marte. En 1965, un cohete Atlas envía la sonda espacial Mariner 4 a un viaje de 7 meses y de 520 millones de kilómetros a Marte. El Mariner 4 envía las primeras imágenes de cerca de un planeta que no es el nuestro. Desde hacía tiempo sabíamos que había agua, que tenía una atmósfera más densa y que era muy parecido a la Tierra, así que tal vez hubiera vida allí también. El Mariner 4 nos ha proporcionado unas cuantas imágenes breves pero fascinantes de Marte. Las dos misiones del Mariner 6 y 7 de 1969 enfocan sus cámaras a las desconcertantes zonas polares del planeta. Los casquetes polares blancos no son hielo de agua sino de dióxido de carbono. Las manchas negras no es vegetación, es polvo en suspensión moviéndose. En 1971, cuando el Mariner 9 empieza a trazar una órbita geosincrónica alrededor de Marte, se convierte en la primera nave espacial norteamericana que da una vuelta completa a un planeta que no sea la Tierra. En menos de 5 años, nos paseamos por el suelo del planeta rojo, si bien por control remoto. El asunto de si hay vida en Marte o en cualquier otro planeta de nuestro sistema solar o fuera de este afecta a nuestra posición en el universo. Una cosa es pensar en un universo donde somos los únicos, donde somos la única vida en el universo, y otro bien distinto es aquel donde hubiera vida. En 1976, el Viking 1 y 2 transmiten a la Tierra una serie de imágenes del enorme paisaje marciano. Las dos sondas realizan pruebas en el suelo en busca de indicios de vida marciana.
La información que nos transmitió el Viking despertó mi más vivo interés. Una nave que aterriza en Marte en busca de vida y no encuentra absolutamente nada. Todo el mundo... Y ahora, en el canal de Historia, relatos de las páginas del tiempo. Les traemos historias de éxitos y tragedias, avances y logros, en nuestro viaje en busca de la historia. Es el mayor misterio no resuelto de la humanidad. Miro a las estrellas y me pregunto, ¿estaremos solos? Es una pregunta lógica. ¿En algún lugar del espacio exterior podría existir alguna otra civilización inteligente? Si no seguimos buscando, no triunfaremos. Enviamos señales al espacio y estamos atentos por si recibimos una respuesta. El que no los hayamos encontrado no quiere decir que no estén ahí. Esta es la historia de todos los científicos y soñadores que trataron y tratan de hallar la respuesta a la misma pregunta. ¿Hay alguien ahí fuera? Acompáñenos en nuestro viaje en busca de la historia con los cazadores de extraterrestres. En la noche de víspera de Halloween de 1938, millones de personas de todo el país sintonizan la cadena CBS para escuchar un programa semanal de música. Bulletin is handed me. Martian cylinders are falling all over the country. En lugar de eso, se emite una obra dramática radiofónica completamente diferente a las emitidas hasta entonces. Hoy sabemos que este no es otro que Orson Welles, con los actores de su compañía, la Mercury Theatre, interpretando La Guerra de los Mundos, una pieza dramática de ciencia ficción de H.G. Wells. Pero en 1938, la posibilidad de que unos invasores de Marte estén atacando realmente la Tierra es la prueba de que estamos dispuestos a aceptar la posibilidad de vida en otros planetas. Es algo que el ser humano anhela desde lo más profundo de su ser. Porque desde que la humanidad alzara la vista al cielo estrellado de la noche, no hemos hecho otra cosa que preguntarnos lo mismo. ¿Hay alguien ahí fuera? Es posible que el paisaje terrestre haya cambiado profundamente desde los albores de la humanidad. Sin embargo, algo ha permanecido inmutable. El cielo, las estrellas que vemos ahora son las mismas de antes. Y como hicieran nuestros antepasados más remotos y desde el principio de los tiempos, hemos tratado de ponerle un rostro sobrehumano al cosmos. Alguna vez nos hemos parado a observar el cielo y nos hemos preguntado lo mismo. ¿Habrá alguien ahí fuera que nos esté mirando desde arriba? En el antiguo Egipto es Ra, el dios Sol. Los antiguos griegos pueblan el cielo con centenares de dioses y diosas a quienes describen en su literatura como seres más allá de la tierra. Además les dan nombres y formas humanas a las constelaciones. Sagitario, el arquero. Orión, el cazador. Hércules, el héroe. Después está esa enorme bola blanca suspendida en el cielo que parece ejercer una enorme influencia sobre la Tierra. Afecta a las mareas, a la siembra e incluso a nuestras emociones. También a ella le atribuimos cualidades humanas. Es el hombre de la luna. Existen indicios de que desde hace ya 2000 años hemos tratado de comunicarnos con ellos. En las altiplanicies peruanas se han encontrado gigantescos dibujos en el suelo, algunos de más de 3,2 kilómetros de diámetro, solo observables desde el aire. Pero las líneas Nazca han sido creadas por un pueblo primitivo para quien la posibilidad de volar ni siquiera existe como idea. ¿Podría haber sido esto la primera pancarta de bienvenida de la Tierra a unos extraterrestres? En el siglo XVI la invención del telescopio cambia muchas cosas y nada. La realidad se confunde con el mito y la superstición, pero la incipiente ciencia de la astronomía solo hace aumentar nuestra convicción de que no estamos solos. A la cabeza de esta disciplina encontramos a Nicolás Copérnico, el astrónomo polaco. Copérnico en el siglo XVI fue quien situó al Sol en el centro en lugar de la Tierra. Esto reemplaza nuestra visión geocéntrica del mundo por una heliocéntrica. Lo que quiere decir, en cuanto al concepto de vida extraterrestre, que la Tierra es ahora un planeta como otro cualquiera y que los planetas se convierten en tierras potenciales. La pregunta que surge en este momento es, ¿cuánto se parecerán a la Tierra todos esos planetas? La literatura y la pintura son las primeras en intentar responder a esta pregunta. Estas son las obras más tempranas de lo que en su día llamaremos ciencia ficción. Mientras los soñadores interpretan el cosmos a través de su arte,
los científicos exploran los cielos con lentes cada vez más potentes y cálculos más exactos. Para 1850 hemos descubierto 5 planetas, las manchas solares y un satélite de Marte. En 1877, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli mira por su espejo y observa algo que asombrará e inspirará al mundo. Alegó haber visto unas líneas rectas que recorrían la superficie de Marte a las que llamó canali, es decir, canales. Esto dio mucho que pensar. Ya no solo que tal vez tuviéramos compañía ahí fuera, sino que podría hallarse bastante cerca de nosotros, a tan solo 56 millones de kilómetros de distancia en el planeta rojo. Sin embargo, la mera posibilidad es suficiente para encender la imaginación de los científicos y soñadores de todo el mundo. En 1865, el francés Julio Verne publica De la Tierra a la Luna, anunciando lo que sería una realidad un siglo más tarde. Los primitivos viajeros estelares de Verne son lanzados al espacio con un enorme cañón en la costa de Florida. A principios del siglo XX, H.G. Wells escribe su novela First Man in the Moon, que trata del encuentro de unos primitivos astronautas con una avanzada raza de criaturas parecidas a insectos. En 1902, el director de cine francés Georges Méliès inaugura el género cinematográfico de ciencia ficción con una película de 16 minutos llamada El viaje a la luna. Sus criaturas del espacio son humanoides con cabezas de pollo y pinzas de langostas. Mientras escritores y directores de cine imaginan la vida en otros planetas, un astrónomo en los Estados Unidos cree estar a punto de confirmarlo. Se llama Percival Lowell. Muchos astrónomos dudaron de sus descubrimientos porque no era astrónomo. En realidad había estudiado matemáticas. Seguramente pensaría, vosotros no habéis visto lo que yo he visto. Tengo las pruebas, venid y mirad por mi telescopio. Desde que era niño, a Percival Lowell le había fascinado la astronomía, pero siempre había sido un pasatiempo. Hacia 1893 lo encontramos convertido en un empresario próspero de Boston, Massachusetts. Entonces, Lowell lee un artículo sobre los canales marcianos de Schiaparelli y su vida... No la hayamos estudiado, no sabremos de dónde proceden estas imágenes, pero lo importante es que las tenemos. La representación gráfica tiene 9 metros de largo por 15,24 centímetros de ancho. Algunos ven el perfil de un hombre. Otros, la posibilidad de que se trate de un código marciano que los extraterrestres esperan que descifremos. A continuación entregan la mitad de la película a William Friedman, el jefe de criptografía del ejército de los Estados Unidos. Friedman se había hecho famoso por haber descifrado una serie de comunicados en clave de los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Pero si había algún mensaje oculto en esa señal, Friedman falleció antes de descifrarlo. Se halló la película entre sus documentos privados después de su muerte. El hombre que tantos códigos había descifrado aparentemente se vio superado por este. En las décadas de 1930 y 1940, los científicos no dejaban de descubrir nuevos mundos extraños. Continuamente se barajaba la posibilidad de que alguno de ellos estuviera habitado. Por su parte, Hollywood se encargaba de mostrarnos qué aspecto podrían tener los extraterrestres que llegaran a la Tierra. Su versión era bien distinta y nos presentaba a alienígenas que parecían asumir la personalidad de los tiempos. En 1947, un piloto del Servicio Forestal de los Estados Unidos, llamado Kenneth Arnold, estaba sobrevolando el estado de Washington cuando ve lo que describe como discos voladores. Unos días más tarde, en una conferencia de prensa, el ejército de los Estados Unidos parece confirmar la posibilidad de una invasión alienígena en Roswell, Nuevo México. Ha nacido la era de los ovnis. Las autoridades civiles y militares no tardan en recibir miles de llamadas de personas que dicen haber avistado un platillo volante. El cine y la televisión echan más leña al fuego, difundiendo ideas de que seres de otros planetas han visitado la Tierra siempre y lo siguen haciendo. Se había declarado la Guerra Fría y la gente tenía miedo de cosas en el cielo porque después de todo podría tratarse de aviones soviéticos que vinieran a bombardearnos. Además, si estábamos a punto de poder enviar un cohete al espacio, también era posible que los alienígenas pudieran enviarnos uno aquí. Y el público acabó interpretando lo que veía en el cielo como algo alienígena y probablemente hostil.
Desde el principio, el ejército de los Estados Unidos participa de este fervor. En 1947 se sabe que las fuerzas aéreas han lanzado el llamado Proyecto Libro Azul para investigar a los ovnis, aunque se lleva a cabo secretamente. Al final saldría a la luz, pero en 1969 se daría por concluido con la afirmación de la aviación de que no existen pruebas tangibles de que los ovnis sean una amenaza para la seguridad nacional. Hoaxes, as erroneously identified friendly aircraft, as meteorological or electronic phenomena. It does not contain any pattern of purpose or of consistency that we can relate with to any conceivable threat to the United States. Pero entre los astrónomos, la posibilidad de la comunicación con otros mundos se mantiene viva, alimentada no por la obsesión de los ovnis, sino por pruebas científicas. El astrónomo pionero Edwin Hubble ha demostrado que hay otras galaxias más allá de la Vía Láctea y que el universo está en constante expansión. Esto abre posibilidades infinitas para la vida inteligente en otros planetas. En 1948, Hubble está instalado en el telescopio más grande del mundo, el de Monte Palomar de California. Hubble está convencido, según una cita textual, de que muchos de estos planetas deben ser aptos para la vida. Surgen nuevas preguntas acerca de cómo determinar de forma científica la existencia de vida inteligente en otra parte de la galaxia. Una de estas preguntas nace a raíz de la llamada paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi la planteó un físico italiano llamado Enrico Fermi allá por 1950. Fermi se preguntaba algo muy simple: ¿dónde están? Es decir, si hay tantas civilizaciones inteligentes en el espacio exterior, ¿por qué no las vemos aquí en la Tierra? Si uno piensa en la escala temporal que opera en el universo, he aquí que tenemos un universo de 1200 o 1500 millones de años. Por lo tanto, deberían haber poblado ya la galaxia. Tal vez, empiezan a preguntarse algunos astrónomos estadounidenses, no sea un gran ojo en el cielo lo que necesitamos, sino una gran oreja. Es la nueva astronomía, aquella que postula que los cuerpos celestes irradian energía a lo largo del espectro electromagnético de muchas formas aparte de la óptica. Una nueva generación de astrónomos, entre ellos Frank Drake, se dedican de lleno a estudiar esa teoría. Son los pioneros del futuro SETI, es decir, el proyecto del gobierno de Estados Unidos para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Era muy joven cuando empecé a interesarme por descubrir vida en el espacio. Tendría unos 8 años cuando mis padres me dijeron que había otros planetas. Fue toda una revelación. Me quedé fascinado con el hecho de que existieran otros mundos, tal vez como la Tierra, y me preguntaba, ¿habrá criaturas que los habiten? Y si es así, ¿serán como nosotros? ¿Cuál será su historia? Pensaba que sería toda una aventura descubrir a todas esas criaturas. En 1960, después de doctorarse en la Universidad de Harvard, Drake acepta un puesto en el Observatorio Astronómico de la Radio Nacional en Green Bank, al oeste de Virginia. Estoy seguro de que no estamos solos. Por supuesto, es una afirmación muy atrevida. La gente dice, ¿pero cómo puedes decir eso? Bueno, pues lo puedo decir porque, primero, hay 400.000 millones de estrellas en nuestra galaxia y una gran parte de ellas son como nuestro Sol. Las circunstancias que produjeron todo esto fueron circunstancias muy normales, de manera que lo que sucedió aquí tiene que haber sucedido en otros lugares. Y si esto no te convence, pues hay otros 100 millones de galaxias. Así que no hay duda de que hay vida en algún lugar del universo, incluso vida inteligente. Durante su estancia en Green Bank, Drake se dispone a probar su teoría. Junto a otros compañeros empieza a utilizar un radiotelescopio de 13,5 metros para localizar señales a 1420 MHz, o lo que es lo mismo, a una frecuencia marcador o en el punto de encuentro del átomo de hidrógeno. Drake bautiza su proyecto con un nombre poco corriente. Se me ocurrió llamarlo Ozma porque el lugar que intentábamos encontrar era una tierra lejana, de muy difícil acceso y poblada por extraños y exóticos seres. En la primavera de 1960 se conectan los receptores de Ozma. Inmediatamente, el equipo de Drake obtiene resultados. Era el primer día del proyecto. Llevábamos muchas horas observando nuestro primer objetivo, la estrella Tau Ceti, y entonces enfocamos el telescopio a Epsilon Eridani. Cambia para siempre. Deja apartados sus negocios y se dedica por completo a la astronomía. Empieza a estudiar el planeta rojo.
En 1895 publica sus primeros descubrimientos en Mars, un libro que se convertiría en un bestseller. Ciertamente, vemos indicios de la existencia de seres más avanzados que nosotros. Aunque estas observaciones sorprendan de entrada, en realidad no tienen nada de raro. En 1896, Lowell construye su propio observatorio en el lugar más elevado y oscuro al que puede llevar su telescopio de 66 centímetros, en Flagstaff, Arizona. Mientras los vaqueros recorren a caballo el lejano oeste, Percival Lowell está buscando vida en Marte. A finales del siglo XIX, Percival Lowell, el magnate convertido a astrónomo, adquiere fama nacional al realizar la sorprendente afirmación de que ha observado estructuras artificiales en el planeta Marte. No todo el mundo puede ver a simple vista estos intrincados rasgos, y para percibir los detalles más pequeños es necesario un ojo experto y agudo. Estos son los canales marcianos. Lowell especula que los canales fueron construidos por los marcianos para transportar agua desde los casquetes polares hasta el ecuador marciano. La teoría de que los canales los habían construido seres inteligentes no fue aceptada por la mayoría de los miembros de la comunidad científica. Durante muchos años se burlaron de él. Pero Lowell pasa miles de horas en su observatorio dibujando minuciosos bocetos de todo lo que ve por su telescopio. Después convierte los dibujos en mapas y a continuación en globos marcianos. Guardamos varias cosas en los archivos. Están todos sus papeles de trabajo y todos sus manuscritos. Los mapas, los globos, todo esto es un verdadero tesoro, al igual que este observatorio. Y creo que hay que tratarlo como tal. La época de Lowell sirve de estímulo a otros científicos y la investigación extraterrestre toma otro rumbo. Si nosotros podemos verlos, alegan los científicos, tal vez entonces ellos nos vean también. A finales del siglo XIX, el matemático Carl Friedrich Gauss propone plantar enormes franjas de trigo en la estepa siberiana en forma de un enorme triángulo recto. Esto sería un signo ineludible de vida inteligente en la Tierra si alguien lo observara desde el espacio exterior. El astrónomo austríaco Gilson von Dittrau sugirió un plan que consistía en excavar una red de canales de 1,5 kilómetros en el desierto del Sáhara y luego prenderles fuego para hacer señales a nuestros parientes marcianos. En Francia, el científico Charles Crow insta a su gobierno a construir un espejo gigante para reflejar la luz solar hacia Marte. Sin embargo, las ideas más brillantes proceden una vez más de los Estados Unidos. El descubrimiento reciente de las ondas de radio en 1887 estaba transformando todas las ramas de la ciencia. La idea de que algo o alguien pudiera recibir nuestros mensajes o enviarnos uno propio implicaba que ahora teníamos la posibilidad de comunicarnos con otros mundos. Este era el sueño de Nikola Tesla, un físico e ingeniero serbio afincado en los Estados Unidos. Hacia 1899 Tesla estaba realizando experimentos en Colorado Springs y fue durante esos experimentos que creyó haber detectado una señal. No publicó nada de esto hasta 1901 porque se dio cuenta de que desataría una polémica. Pero en 1901 publicó un pequeño artículo llamado Talking with the Planets, en el que predecía que este tema iba a ser uno de los tópicos de mayor interés del siglo XX. En 1901 Tesla escribe lo siguiente: las señales que he venido observando podrían deberse a un control de inteligencia. Cada vez estoy más convencido de que he sido el primer ser humano en escuchar un mensaje de bienvenida de un planeta a otro. El anuncio de Tesla recibe mucha publicidad, pero en los círculos académicos la idea de comunicarse por radio con el espacio exterior es acogida casi unánimemente con escepticismo, incluso con sarcasmo. Harían falta 2 décadas más para que se volviera a retomar la idea de la comunicación interplanetaria, lo que sucedía gracias a otro pionero de la radio, Guglielmo Marconi. Ya en 1919, Marconi creía haber detectado una señal, otra vez de radio de Marte. La noticia estuvo en las páginas del New York Times durante 1919 y la década de 1920. No tenemos ni la más mínima prueba de su origen. Son sonidos, puede que señales, no lo sabemos. Al final, incluso Marconi perdió el interés y todos los puntos y rayas que había recibido el italiano siguieron siendo un misterio. Otros continuaron pensando que tal vez pudieran significar algo. Uno de estos hombres es el astrónomo David Todd.
Su especialidad son los eclipses solares, pero en la década de 1920 Todd empieza a interesarse vívidamente en la posibilidad de que los marcianos puedan comunicarse con la Tierra a través de ondas de radio. Ya en 1909 a Todd se le ocurrió enviar un globo por encima de la atmósfera y utilizar un aparato de radio desde allí para detectar posibles señales de Marte. David Todd pensaba que si situaba unos receptores radiotelegráficos muy sensibles en la atmósfera, lejos de obstáculos, las señales a Marte y procedentes de Marte se recibirían muchísimo mejor. El 29 y 30 de agosto de 1924, Marte se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, lo que según Todd proporciona las condiciones óptimas para la comunicación con el planeta rojo. Solicita al ejército estadounidense que cierre todas sus transmisiones de radio en la zona de Washington durante un corto espacio de tiempo. Por extraño que parezca, el ejército accede. El jefe de operaciones navales envía un despacho a las estaciones de radio bajo su mando, pidiéndoles que eviten cualquier comunicación innecesaria y se mantengan a la escucha por si se detecta cualquier señal extraña. Una vez que Todd enciende su aparato de radio, de hecho se reciben varias señales extrañas en varios lugares. Pero el fenómeno más extraño tiene lugar gracias al invento de otro científico que trabaja con Todd. C. Francis Jenkins había inventado una versión primitiva de una televisión, la llamada máquina de transmisión continua de fotomensajes de radio. Durante el experimento de Todd, Jenkins registra lo que se describe como una curiosa representación gráfica de un fenómeno de radio. Le salió una imagen de algo parecido a una cara, pero Jenkins era más conservador que Todd y dijo que no creía que se tratara de nada relacionado con Marte. Pero Todd, siempre queriendo ir más allá, en cierto modo al estilo de Lowell, dijo que tal vez sí procedieran de allí.